Bueno, pues muy importante hacia el final de este quinto módulo presentarte estos tres estudios científicos que pues como vas a ver en la demostración de estos y en la presentación, pues literalmente le volaron la cabeza a los científicos. Uno fue hecho en una universidad, otro fue hecho por un instituto y otro fue hecho por el ejército. Y es interesante, hablo de científicos del ejército, médicos, investigadores del ejército, o sea, son entidades muy serias en sus estudios, muy exigentes, con mucho rigor científico para presentar. Entonces, déjame darte un marco referencial importante para comenzar. Yo les decía que como origen hablando de la energía, que sabíamos que el cerebro es un órgano electromagnético y genera voltaje. Y les decía que el corazón es 5000 veces más electromagnético que el cerebro. Pero también les decía y les comentaba que se suponía que el corazón era el órgano que generaba el amor y que estaba la energía. Pero ahora se sabe que está repartido entre el corazón y, por supuesto, los chakras. Hasta ahora, al chakra que le han dedicado más investigación, porque tiene toda un área médica que es la cardiología, pues es el corazón. Tiene la necesidad de ser estudiado muchísimo por la cantidad gigantesca, supera a cualquier otro chakra realmente, la cantidad de enfermedades cardiovasculares que existen en el mundo y la causa de muertes, infartos, derrames cerebrales, presión arterial alta, presión arterial baja y todo esto. Entonces hay una tendencia natural a hacer más estudios del corazón que de otros órganos, en este caso de otros chakras, de otras glándulas. Sin embargo, yo creo que en el futuro, cuando se estudien las otras glándulas desde estos enfoques, se va a descubrir que son tan significativas como el corazón. Pero ahora vamos al corazón, al chakra 4. Según el estudio, como puedes ver en la filmina, de una investigación del Instituto HeartMath, el campo electromagnético que proyecta el corazón hacia afuera, o sea, el toroide del corazón, puede llegar a una distancia de 5 metros. Híjole, esto es impresionante, 5 metros. Ponte a pensar, ve tu corazón y dale 5 pasos así largos de a metro, y eso es lo que hasta ahí llega la energía electromagnética de tu corazón. Y esto pues es impresionante, wow, qué órgano tan maravilloso. Y obviamente pues ahí están las emociones y demás. Recuérdate que el campo electromagnético es la consecuencia de las emociones. El campo electromagnético, esto que llamamos el aura y demás, pues es una consecuencia de los sentimientos, claro, pensamientos que generan emociones, emociones que generan formas de pensar, entonces toda la secuencia. Pero recuérdate que en el origen, programación neurolingüística maneja pensamiento y emoción, es decir, un pensamiento genera una emoción, hay otros que manejan emoción-pensamiento, pero siguiendo con la línea de PNL, que a mí me hace más sentido, es pensamiento-emoción. Entonces, como puedes ver en esta filmina, hasta 5 metros, o sea, es verdaderamente impresionante. Y por lo menos 3 estudios, como ves en esta filmina, desarrollados por científicos prominentes de diferentes universidades y por supuesto por el Instituto HeartMath, se ha verificado ya experimentalmente que las emociones humanas pueden afectar directamente el ADN humano. Esto viene a hacer una pinza, a cerrar la pinza de lo que el doctor Bruce Lipton presentaba,
de que la biología de las creencias, cuando tenemos un pensamiento, una creencia, los químicos, los bioquímicos van por sangre llegan al cerebro de las células, que es la membrana, la parte exterior, y si estos químicos logran entrar a unos factores de transferencia, a unos receptores de transferencia en el núcleo de la célula, entonces afectan el ADN. Sin embargo, estos doctores, esta investigación es más directa, más directa. Te la voy a presentar. Y cuando Greg Braden encontró esta investigación, pues literalmente dijo, esto cambia todo, todo, cambia. Podemos decir que es el romper el paradigma. Claro, Bruce Lipton ya lo estaba haciendo, pero aquí esto es como directo, decimos en México, directo y a la cabeza. No sé cómo digan en tu país, es directo al blanco, en el centro del blanco. Entonces, directamente afecta el ADN. Vamos a los experimentos. En el primer experimento, y si tú quieres, vamos a ver la filmina. En el primer experimento, el afamado biólogo cuántico Vladimir Poponin, yo te recomendaría que después, no ahora, ahorita quédate aquí en el módulo, pero después leas un poco sobre este biólogo, porque él fue la persona con la que se conectó el gran Greg Braden para presentar su libro. Entonces, este biólogo fue capaz de observar, fíjate qué impresionante, el efecto en el ADN, o sea, en el mundo físico, hablamos de ADN, de cadenas de ADN físicas, ¿sí? Y para ello usó un recipiente al vacío, en el que introdujo fotones de luz, partículas de luz, que como sabes son los que forman el mundo a nuestro alrededor. Y esas partículas de luz estaban en posición totalmente aleatorias. El experimento, no te lo quiero presentar tan amplio, solo imagínate que hay un tubo de ensayo o un recipiente de cristal que está atravesado por luz, y que los fotones dentro del vacío del tubo de ensayo están en forma aleatoria. Se hizo con un láser, se hizo con una medición muy específica de atravesar el tubo de ensayo y ver en el vacío, a través de una tecnología muy especializada, cómo estaban estos fotones de la luz acomodados en el interior del frasco. ¿Ok? Esto se observó que estaban acomodados en una forma aleatoria, es decir, estaban en desorden, tal cual maneja Heisenberg en la teoría de la incertidumbre. Estaban acomodados como se les dio la gana, estaban acomodados donde querían, estaban en la forma aleatoria, que así por todos lados en el tubo de vacío. Entonces, este investigador, como puedes ver en la filmina, insertó una muestra de ADN en el interior del recipiente. Y después de que metió una muestra de ADN lo más estéril, lo más con condiciones de laboratorio, y metió una muestra de ADN, volvió a medir con los aparatos la posición de los fotones de la luz. Y fíjense lo que pasó. Notó que los fotones tomaron la geometría de la doble hélice del ADN. Fíjate bien, sin pensamientos, sin nada, la sola energía del ADN, y esto te lo comento sin pensamientos porque en los siguientes experimentos vienen pensamientos y esto lo vuelve loco, le vuela la cabeza a los científicos. En un recipiente al vacío está pasando un rayo láser y se observa cómo se acomodan, cómo están los fotones al pasar en el vacío en forma aleatoria. Introduce al frasco, introduce al tubo de ensayo, introduce
una muestra de ADN y vuelve a observar. Y los fotones de la luz se acomodan en la misma forma de la doble hélice del ADN. Te lo presento aquí muy simbólico porque les voy a pasar en los anexos la investigación académica, pero vaya, es muy complicado y te presentan cosas. Te lo voy a dar nada más para que lo tengas, pero la verdad es que aquí te lo estoy poniendo de una manera muy sencilla. Acuérdate, el ADN tiene una doble hélice, como puedes ver. Entonces, en la primera parte, dentro del tubo de ensayo, estaba el ADN en forma aleatoria. En el de en medio colocó ADN y bueno, lo importante de ese ADN era la doble cadena. Y en el tercero, como puedes ver, ahora se forma que los fotones de la luz crearon se acomodaron en la forma de doble hélice. Ese ADN no estaba programado. Ese ADN no estaba energetizado por un pensamiento. Ese ADN no se le provocó ningún tipo de emoción, no se le envió ningún mensaje mental, no hubo ninguna intencionalidad, ningún poder de la intención de nada, solamente ver qué pasaba con los fotones de luz cuando introducían ADN en el tubo. Y se comportó en esa forma. ¿Qué significa esto? ¿Qué fue lo que este biólogo cuántico, Vladimir, puso ahí? Es que el ADN, o sea, el simple ADN, produjo un efecto físico en los fotones. Fíjate qué impresionante. Léelo ahí conmigo. El ADN produjo un efecto físico en los fotones. Posteriormente, Vladimir Popovnin retiró la muestra de ADN, y esto es lo más alarmante, no alarmante, lo más impresionante, y observó que los fotones no volvieron a forma aleatoria, se quedaron en forma tal y cual como cuando estaba el ADN. ¿Qué significa? Y duró por varios días. Es decir, metió el ADN, los fotones se alinearon con el ADN, retira con una pinza el ADN, y en ese momento los fotones no volvieron a ser aleatorios, siguieron manteniendo el patrón del ADN. Fíjate el poder de la energía natural que ya tiene el ADN, ¿ok? Estamos hablando de la energía normal, natural del ADN, que ya está ahí. O sea, claro, el ADN está vivo, es una estructura viva, es como una célula. Entonces, lo que observaban los científicos ahí, el biólogo cuántico Vladimir Popovnin, es que solamente la energía del ADN, sin potenciarla, sin magnificarla, sin manejarle emociones, ni sentimientos, ni pensamientos, como vamos a ver en las siguientes muestras, en los siguientes experimentos, solamente eso hacía que los fotones, que son las partículas que forman el mundo físico, por decirte de alguna manera, tomaran la forma del ADN. ¿Qué estaba haciendo la energía del ADN? Que estaba obligando a fotones de luz que estaban acomodados de manera aleatoria a acomodarse con la forma de la doble hélice. ¿Qué energía? ¿Qué orden? ¿De dónde viene la orden, la energía, la explicación científica de que los fotones tomen la forma del ADN? Al punto que incluso quitando la muestra de ADN, los fotones se quedaban en la forma de la cadena. Quiere decir que el ADN humano, ¿sí?, afecta totalmente el mundo físico, el mundo de la física cuántica, el mundo de la física newtoniana, el mundo físico, el mundo de los fotones, y hace un cambio inmediato y duradero
con solo su presencia. Ya no manejes que hubo una intención de los investigadores de ordenarle al ADN que afectaran a los fotones de la luz. Entonces, esto es impresionante, presentó sus resultados al mundo y cuando Greg Braden los recibió, tomó un avión, se fue a verlo y le dijo, wow, esto es impresionante. Como ves en esta filmina, los resultados de esta investigación prueba que las emociones humanas que ya están en el ADN, no que están provocadas, afectan el ADN y que este ADN afecta al mundo físico. Es decir, este ADN que se usó ahí venía de un ser humano, se puede tomar de piel, se puede tomar de cabello, se puede tomar de una uña. Tú sabes que esto es lo que llaman la prueba de ADN, la prueba del cariotipo, o sea, se puede tomar. El ADN ya viene de quien sea la muestra, impregnado con una energía emocional. Y esa energía, aunque ya no está dentro del individuo, el ADN ha sido extraído, es suficiente para que los fotones de la luz se acomoden en forma de su ADN. ¿Qué significa? Que en este momento los fotones de luz que están en tu interior están acomodados en forma del ADN que tienes en el núcleo de tus células. Las del hígado, las del riñón, y hablemos de los chakras. Entonces se alinean de acuerdo a la energía que en este momento tiene. Quiere decir que si lo magnificáramos, en este momento los fotones de luz que atraviesan tu cuerpo están en una forma de caduceo. El caduceo, recuerdas, es el símbolo de la medicina. Es un bastón con dos serpientes enrolladas, que es el modelo del ADN, que viene desde los egipcios, cuando no había estas investigaciones, que viene desde la más remota antigüedad, este símbolo de la medicina, el caduceo. Entonces, quiere decir que en este momento, en este instante que estás viendo este video, en este instante que estás parado, sentado, acostado, donde sea, viendo este video, hay un acomodo de los fotones de la luz del mundo físico de acuerdo al ADN que tienes en tu interior o que tengo en mi interior. Y cambias la realidad física. Puedes cambiar la realidad física. Yo te recomiendo, y te lo voy a dar, voy a ponerte el artículo, te lo voy a dar con gusto, es muy amplio, pero si te interesa, échale un ojito y observa un poquito más el experimento y demás, y esto cambia la realidad. Vaya, es contundente que emociones, en este caso energía emocional, afecta la realidad física. Y este fue la aportación que hizo este biólogo al mundo físico. Obviamente, Greg Braden verificó el monitoreo de los fotones, los aparatos, y estaba vuelto loco porque era la primera vez que se demostraba que la energía emocional del un ADN, porque ya sabemos que el ADN ya trae una energía de las emociones de la persona, del donante, de la uña, de la piel, del pelo, para el experimento del ADN, hombre o mujer, quien haya sido. Eso no se menciona en el estudio. Ojalá lo hubieran puesto más amplio, ¿no? Viene de una persona de 30 años, este ADN, que tuvo esta infancia y demás. Esto nos hubiera ayudado mucho más. Sin embargo, no importa. ¿Qué quiere decir esto? Que si la energía de la persona es buena, se forma. Que si la energía es mala, se forma. Que si la energía es regular, se forma el caduceo, la doble hélice. Y bueno, ahora tú ves el símbolo de la medicina, el caduceo, y dices, wow.
Esto es lo que es el ser humano, energéticamente. Somos una doble hélice. Muchas dobles hélices y al final se forma, segurito que se forma una doble hélice integral como resultado. Y este fue la primera investigación totalmente académica, científica. Te invito a que vayas y busques al doctor Vladimir Poponin, porque Poponin me parece que va a marcar un antes y un después. Ya lo tenía esto, ya lo había estudiado también Bruce Lipton y ya había hecho muchos experimentos con ADN también. Sin embargo, fue impactante porque ahí estaba la demostración científica de que la energía afecta el mundo físico. La energía de un ser humano puesta en sus células, en sus muestras de ADN, es tan poderosa que cambia el mundo físico. Un mundo físico probablemente invisible, porque yo no veo los fotones de luz, pero sé que ahí están. Pero si hacemos la observación de los fotones, mi sola presencia, la tuya y la de cualquier persona, cambia el mundo físico a su alrededor. ¡Wow! Impresionante. El segundo experimento, que es la suma de los tres, vas a ver cómo integralmente son muy poderosos. El segundo experimento, como ves en la filmina, fueron los científicos del ejército de los Estados Unidos. Esto fue hecho por médicos, genetistas, psicólogos, un grupo interdisciplinario del ejército. O sea, te estoy hablando que son gente que tiene un gran grado de confiabilidad, de seriedad y de rigor científico. Este segundo experimento, estos científicos del ejército, como puedes ver en la filmina, tomaron muestras de glóbulos blancos, de leucocitos, de diversos donantes. Aquí ya te están dando más la referencia académica. Tomaron muestras de glóbulos blancos, de leucocitos, de diferentes donantes y los aislaron en un equipo aislado. Era una caja de cobre donde verificaban que el electromagnetismo de la televisión, del radio, de los celulares y demás no pudiera entrar. Estaba totalmente aislado. Sin embargo, tenía un sistema de medición de cambios eléctricos. Para que lo entiendas de una manera muy general, es una caja de bronce, de cobre, sumamente gruesa, que cuando ponen un celular adentro le llaman, se verifica que no entra, se verifica que no hay señal de radio, de televisión, no hay electromagnética, ¿ok? Y en algunos modelos se llama la caja de Faraday. Bueno, entonces ahí metieron glóbulos blancos de diferentes donantes, pero imagínate que la caja está conectada con unos cables para medir eléctricamente lo que está pasando en el interior de la caja. Y luego, en otros edificios, en otras áreas de esta unidad científica donde estaban trabajando en esta hospital del ejército, etcétera, en otros recintos, los donantes fueron llevados a diferentes salas y con ayuda de psicólogos y con mediciones muy específicas, fueron sometidos a estímulos emocionales a través de videos. Les presentaban videos, por ejemplo, de una mamá amamantando a su hijo. ¡Ay, pues qué bonito! De un león atacando a una persona, de esos de los zoológicos donde ha pasado, y matándola, y la gente se impactaba, ¿no? De
un paisaje hermoso con naturaleza y mariposas, y la gente se relajaba. Y luego de un accidente de avión y se impactaban porque era un video real de un accidente de un avión. Entonces, con videos fueron sometiendo a las personas en una secuencia ordenada a diferentes estímulos emocionales. Y entonces esto se pudo medir con aparatos que ellos tenían de electroencefalograma, que estaban viviendo emociones, que estaban sintiendo emociones de alegría, de impresión, de susto, de paz, etcétera, diferentes emociones, y eran verificables en el electroencefalograma. Y lo que pasaba, fíjense bien, vamos a la filmina, que tanto el donante como su ADN, que fueron monitoreados en todo momento, al tener estos altibajos emocionales registrados en ondas eléctricas, también el ADN dentro de la caja tenía, los leucocitos dentro de la caja tenían idénticas respuestas eléctricas. Ejemplo, si al presentarme un video de un león atacando a un ser humano, y el donante de glóbulos blancos, o sea, de leucocitos de sangre, para que me entiendas, se impresionaba y se veía que aumentaba el voltaje 2 voltios. Estoy diciéndote una cifra aleatoria para el ejemplo. Dentro de la caja, donde estaban sus glóbulos blancos, aumentaba 2 voltios también. Si al ver una escena relajante, su voltaje disminuía, como que se relajaba, 1 voltio, por decir algo, en la caja donde estaban sus glóbulos blancos, también bajaba 1 voltio. Y esto es impresionante, sucedía en el mismo momento. No había ni 1 milisegundo de diferencia entre el momento de la emoción y el cambio eléctrico en el lugar donde le estaban presentando los videos, y el cambio eléctrico en el lugar donde estaba su ADN. La siguiente cosa que hicieron los científicos, como puedes ver en la filmina, separaron al donante hasta 80 kilómetros, como puedes leer ahí, 80 kilómetros de distancia de su muestra de glóbulos blancos, que también tienen ADN, y el efecto se siguió manifestando con los mismos resultados sin retraso de 1 milisegundo en la transmisión de las emociones. Es decir, la sangre estaba viva, el ADN dentro del núcleo de los glóbulos blancos estaba perfecta, estaba ahí. Sabemos que en ese núcleo hay ADN, y entonces al ser sometido el que donó los glóbulos a emociones, hacia arriba, por llamarle así, en el voltaje, la caja donde estaban sus glóbulos blancos presentaban ese voltaje hacia arriba. Al bajarse, tranquilizarse y estar más bajo su voltaje, el ADN presentaba exactamente el mismo. Alejaron hasta 80 kilómetros las muestras, es decir, las cajas cerradas, las aumentaron hasta en 80 kilómetros, y se siguió manteniendo ese efecto. Este experimento está hecho vivo con una cantidad, la cantidad de glóbulos blancos es muy numerosa. No fue un glóbulo blanco aislado, sino era glóbulos blancos. La sangre se puede separar mediante una centrifugación de lo que es los leucocitos o los glóbulos rojos de los glóbulos blancos. Si tú metes un tubo de ensayo, centrifugas en una centrífuga a muy alta velocidad los tubos, estos van volando literalmente dentro y exterior. La centrífuga permite que el tubo se pueda acostar y no pegue, y son velocidades muy altas. Después sacas el tubo y se sedimenta el paquete de glóbulos rojos, y se le sale como la agüita, el suero.
dijéramos el suerito, y sale blanco. Entonces en el tubo queda una parte roja abajo y una parte blanca arriba. De ahí tomaron la muestra de esos glóbulos blancos. Claro, hay muchos glóbulos blancos en esa muestra. Entonces la respuesta fue impresionante. Nuevamente Greg Braden fue a buscar a los científicos, verificó las pruebas y esto nuevamente le corroboraba precisamente lo que el biólogo cuántico Vladimir había presentado. Y dice, wow, no solamente afecta a los fotones de la luz, que es materia física, afecta la electricidad, que es electromagnetismo. Recuérdate de la teoría de campos unificados, ¿ok? Hay una parte que es la fuerza gravitacional, otra parte que es los electrones, otra parte que es el electromagnetismo. Entonces, los fotones de la luz entran en el campo de la fuerza nuclear fuerte y débil, o sea, son átomos, tienen estructura atómica, materia. El fotón de luz es materia y la materia se afecta. En el experimento del ADN, en presencia del ADN, sacarlo del tubo y se formaba en la materia física, fotones, el ADN. Aquí es electromagnetismo. Al haber una emoción en la persona y aunque sus glóbulos blancos estén a distancia, estos registraban la misma experiencia electromagnética. Entonces ya tenemos materia, es átomos, fuerza nuclear fuerte, fuerza nuclear débil, y ahora tenemos electromagnetismo. Entonces no estaba tan equivocado Einstein cuando decía que estas fuerzas están unidas, totalmente unidas, todas ellas. Híjole, qué impresión. Imagínate un investigador como Greg Braden llegando, entrevistando a los científicos que participaron en el estudio, verificando las pruebas, viendo los resultados, toda la investigación académica. Como te decía, los militares hacen las cosas con una mentalidad muy racional, no sé cómo decirlo, no quiero decir algo malo de los militares, no, pero son como más radicales, más estrictos, más apegados al rigor científico. Son así, muy esquemáticos. Entonces, cuando ellos, con todo su rigor científico, con toda su verificación académica, científica, apegada al 100% a un modelo o a una metodología científica, obtienen estos resultados que no tienen explicación científica, no tienen para un militar, esto no tiene una explicación científica, como no la tiene para un físico, como no la tiene para un médico, pero sí la tiene para un físico cuántico. Entonces ellos estaban, wow, aquí hay una cosa que es verificable, comprobable, demostrable, repetible. Acuérdate que son los elementos de la ciencia, que sea una cosa demostrable, comprobable y repetible. Aquí está el ejemplo con los militares. Y bueno, imagínate cómo estaba la mente de ellos de decir, ¿cuál es la explicación científica de esto? ¿Cuál es? Y este fue el segundo experimento. Hasta 80 kilómetros, como te dije, separaron y seguía esta respuesta energética. ¿Te acuerdas que te decía que en el corazón son 5 metros? Yo creo que si sumas todas las energías de nuestros chakras y la suma de todas ellas improntan, es decir, impregnan la energía en todas tus células, la suma de tu toroide, yo creo que llegamos a 80 kilómetros, amigos, de energía cuántica, de toroide energético. Uf, impresionante.